Muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos, dependiendo desde dónde nos visualicen la noche de hoy. Quiero darles la bienvenida en nombre de AFP Popular y nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón. En esta oportunidad traemos, y complaciendo peticiones, a la doctora Camila Hasbun. Ella es psicóloga clínica. Muchas gracias, Camila, por acompañarnos. Bienvenida a tu espacio. Muchas gracias. Gracias a AFP Popular por esta nueva oportunidad, por esta nueva entrega que me permite tener. Y pues bueno, a todos los fieles también que siempre se encuentran por aquí queriendo aprender más sobre temas del cerebro, sobre temas de bienestar. Si ustedes son apasionados por estos temas, pues yo mucho más. Y esta entrega me emociona mucho porque vamos a hablar de decisiones, vamos a hablar de cosas que influyen en nuestra vida diaria y cómo ser altamente efectivo en ellas. Yo sé que una de las cosas que todo el mundo quiere es poder minimizar los errores a la hora de tomar decisiones. Y yo espero poder otorgarles algunas herramientas que incluso la ciencia nos otorga para poder integrar las emociones a nuestro favor y digamos que activar en su justa medida la parte racional y juiciosa de nuestro cerebro. Entonces, de eso es que vamos a hablar en esta noche, sobre diferentes implicaciones de la toma de decisión, siempre desde una perspectiva cerebral y psicológica. ¿Qué tipo de preguntas pues pretendemos responder o abundar en? Pues, ¿qué influye en nuestras tomas de decisiones? ¿Cómo saber si estoy tomando una decisión meramente emocional? ¿Cómo puedo entender mis emociones y cuando estoy tomando decisiones en el aspecto solamente automático? ¿Cómo funciona el tomar una decisión? ¿Cómo ser más consciente de las cosas que decido? ¿Cómo minimizar las malas decisiones? Yo creo que son preguntas muy interesantes y espero poder responder a cada una de ellas con las suficientes herramientas para ustedes. Hay una frase que me llamó mucho la atención que dice: las emociones son como los colores en un lienzo, dan vida y sentido a nuestras decisiones. Pero es nuestra habilidad para mezclarlas con sabiduría lo que va a determinar la belleza del resultado final. Así que tenemos no que anular nuestras emociones, sino entenderlas, saber cómo funcionan, saber cómo podemos integrarla a la toma de decisiones racional, y eso definitivamente va a embellecer la forma en que tomamos una u otra decisión. Así que entremos de profundo a este tema. La primera premisa sobre la que tenemos que partir es que nuestros cerebros pasan mucho tiempo decidiendo y la menor parte del tiempo realmente deciden de forma consciente. Todo el tiempo estamos decidiendo qué vamos a hacer ahora, qué vamos a hacer después, qué ropa me pongo, qué ropa no me pongo, qué respondo, qué no respondo, qué pienso, qué no pienso, cuándo me paro, cuándo no me paro. O sea, todo el tiempo nuestro cerebro está decidiendo y sería muy difícil realmente calcular cuántas decisiones un cerebro típico toma por día. Desde las más insignificantes hasta las menos insignificantes, una decisión implica que estamos seleccionando un curso de acción entre numerosos escenarios alternativos. Y vamos a hablar de ese curso de acción que tomamos en decisiones relevantes, en decisiones que tienen trascendencia, en decisiones que son conscientes y sabemos que tienen algún tipo de impacto e influencia. No nos vamos a ir a las triviales, a las inconscientes, vamos a tratar de operacionalizar la decisión en términos del curso de acción de decisiones que generalmente tienden a ser importantes y relevantes para nosotros. Ahora, una pregunta que todo el mundo se hace, todavía en la ciencia incluso, es cómo el cerebro toma una decisión. ¿Cómo es que se dan los procesos de toma de decisión del cerebro? Y una pregunta, complicada, pues amerita una respuesta
no digamos que complicada, pero digamos que tal vez no completamente sencilla y llana. No tenemos una forma de definir exacta de cómo nuestro cerebro toma decisiones. Tenemos que pensar que el cerebro más bien funciona como un equipo de fútbol o como un equipo en donde la cooperación es crucial. El cerebro trabaja de forma cooperadora y todas las áreas están constantemente en conjunto para dar lugar a los procesos más complejos, como son la de tomar una decisión, la de seleccionar un curso de acción en frente a diferentes escenarios alternativos. Entonces, realmente la toma de decisiones es un proceso sumamente complejo, que se puede dividir en numerosos subprocesos que interactúan entre sí. Es algo sumamente multifactorial y es imposible determinar qué pasa primero, qué pasa después, aunque sí podemos hablar un poquito de cuáles son las áreas del cerebro que se involucran en la toma de decisiones. ¿Qué sí sabemos que ocurre en el cerebro cuando tomamos una decisión? Una decisión, vamos a pensar en las que tomamos más a nivel más conscientes. ¿Cómo el cerebro toma decisiones? Trabaja como un equipo y lo primero que hace es considerar toda la información disponible para seleccionar un curso de acción. Y eso lo hace en milésimas de segundo. Muchas veces nosotros no tenemos que detener conscientemente a considerar toda la información disponible, y de eso vamos a hablar esta noche. Pero son muchas las veces también que consideramos lo que creemos es toda la información disponible y seleccionamos un curso de acción en base a esa información que realmente es bastante limitada. Pero el cerebro considera información que tiene disponible. Para eso se van a activar diferentes áreas del cerebro que trabajan juntas para evaluar toda esta información, procesar toda esta información y entonces generar la respuesta que se entiende más adecuada para un individuo. Y las tomas de decisiones es sumamente complejas a nivel cognitivo porque todos somos seres humanos diferentes. Es decir, todos tenemos información disponible diferente. ¿Por qué? Porque mucha de esa información se basa en nuestras emociones, en nuestro entorno, en cómo fuimos criados, en con qué valores fuimos criados, cuáles son las cosas que creemos, cuáles son las cosas en la vida que nos importan, cuáles fueron nuestras experiencias. Tomamos decisiones muchísimas veces en base a nuestras experiencias. ¿Cuáles son nuestras memorias? ¿Qué tipo de intuiciones tenemos? Todo entra en juego en este momento. Por eso, muchas veces las decisiones incluso suelen ser, digamos que, tan subjetivas. Y lo que para mí fue una buena decisión, para otra persona puede considerarse como una mala decisión. Ese es un ejemplo perfecto de cómo nosotros utilizamos toda la información disponible para tomar una decisión. Evidentemente, la otra persona tiene emociones diferentes, entornos diferentes, experiencias, intuiciones, que juzgan el momento en que mi emoción o que mi decisión está bien o mal. Entonces, realmente, juzgar una buena o una mala decisión va a depender mucho del individuo como tal. Pero más que buena o mala decisión, es cómo ser efectivo en la toma de decisión y cómo el cerebro hace esto, a través de qué mecanismos puede minimizar los errores en la toma de decisiones. Y hay dos estructuras que siempre salen a la luz cuando hablamos del cerebro y cuando a mí me toca hablar, porque definitivamente son estructuras protagonistas en nuestro cerebro y cada vez que hablamos de emociones y razón, tenemos que incluirlas. Y bueno, también son protagonistas en el proceso de cómo el cerebro toma una decisión. Ya vimos que lo primero que el cerebro hace es considerar toda la información disponible que tiene. Y para eso utiliza dos estructuras principales, entre muchas otras. La primera es el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro. Si nos tocamos la frente ahora mismo, estaremos tocando exactamente en el lugar donde está nuestro lóbulo prefrontal. ¿Y qué es lo que hace esta parte de nuestro cerebro? Es la parte más racional, es la parte que evalúa la información, planifica con la información
evalúa los pros y los contras de cada opción. Es una parte del cerebro que se toma su tiempo para ver las cosas desde diferentes perspectivas y ver cómo las cosas pueden tener trascendencia o influir en una o en la otra. Por otro lado, tenemos a la amígdala, que no es la amígdala de la garganta, es una estructura subcortical, es decir, muy profunda, del tamaño de una almendra en nuestro cerebro, que tiene conexiones muy cercanas al lóbulo prefrontal. Y lo que hace la amígdala es que toma las decisiones más intuitivas. Tiene que ver más con el impacto emocional de la decisión. La amígdala, pudiéramos decir que escucha, en términos figurativos, el corazón. Y trata de darle, digamos que información al lóbulo prefrontal para que le hagamos caso a las emociones. Lo que sucede muchas veces es que la amígdala agarra todo el cerebro y dice, aquí mando yo, y las decisiones comienzan a darse como es su naturaleza, automática y emocional. Pero lo ideal es que podamos integrar ambos procesos, que podamos lograr tener un juicio y una evaluación considerable en la toma de decisión, pero al mismo tiempo podamos dar espacio a la intuición, a los valores, a las experiencias emocionales que también tienen mucho valor y aunque a veces se equivocan, muchas veces, pues no se equivocan. Partiendo de estas dos estructuras, unos autores sugirieron dos sistemas de procesamiento cerebral a la hora de tomar decisiones. Este es el primero, el sistema de procesamiento rápido. Esta es la forma en que estos autores lo resumen, aunque hay 1000 formas de definir cómo nuestro cerebro toma decisiones. El sistema de procesamiento rápido está más basado en la estructura de la amígdala y en todo nuestro sistema límbico y las estructuras que están más orientadas a la parte emocional. El sistema de procesamiento rápido es el que involucra todo este sistema y se basa en la supervivencia. Está muy limitado para las decisiones racionales porque lo que hacen estas estructuras, estos sistemas, es que consideran las opciones disponibles de una forma muy rápida para hacer que nosotros nos resguardemos, por ejemplo, del peligro. Identifican amenazas, anticipan amenazas potenciales y reconocen oportunidades prometedoras para mantenernos a salvo. Es automático, es impulsivo y es más propenso al error. Ahora, es muy útil para que llevarnos a salir corriendo cuando nos está persiguiendo un león o a saber lo que tenemos que hacer cuando está temblando la tierra o cuando hay un fuego y tenemos que actuar de manera basada en la parte más automática y supervivencia. O sea, el sistema de procesamiento rápido, digamos que no toma mucho tiempo para considerar diversas opciones. O sea que es bastante útil en cierto sentido. Tenemos otro proceso, otro sistema de procesamiento más lento. Y aquí está más derivado o más, se centra más en lo que el lóbulo prefrontal nos puede ofrecer. Y este sistema involucra el pensamiento crítico, involucra el análisis, toma decisiones basadas en la realidad y en la verdad, no en la suposición o en la intuición. Y mantiene mejor las emociones bajo control. ¿Qué es lo que hace y es permitido para el procesamiento, el sistema de procesamiento más lento? Es que va a recopilar y a considerar la evidencia para que tomemos mejores decisiones. ¿Qué pasa? Si utilizáramos solo el sistema de procesamiento lento, tuviéramos un problema en ciertas ocasiones, porque no todas las decisiones se pueden pensar con tanta lentitud. Pero si solo usáramos el rápido, tuviéramos otro problema, porque entonces seríamos muy volátiles a la hora de tomar decisiones. Entonces, el tema aquí no es si usar uno o usar el otro, o darle más importancia a uno o darle más importancia al otro. Y esto es lo que el centro de este webinario es exactamente este. ¿Cómo podemos integrar estos dos sistemas? ¿Cómo podemos lograr que ambos cooperen entre sí, que nuestras emociones estén lo suficientemente reguladas y moduladas
para tomar decisiones racionales, pero que también nuestras decisiones racionales puedan escuchar a nuestra amígdala hablar en ciertas ocasiones. Así que hablemos de errores emocionales en las tomas de decisiones. ¿Cómo es que podemos usar esta combinación de emociones y la razón para una toma de decisión? ¿Dónde se cruzan ellas entre sí? ¿Y cuáles son algunos de los errores que cometemos cuando tomamos decisiones? Y esta palabra emocional, la connotación que estamos dándole es que estamos hablando de automatización, de algo que es automático. Errores automáticos, errores movidos por las emociones, errores que son movidos por el impulso o digamos que la emoción del momento. Nos referimos a errores emocionales a cuando estamos basándonos en solo una parte de la evidencia y cuando son decisiones que no necesariamente son totalmente deliberadas. A eso nos referimos cuando estamos hablando de emocional. Entonces, basándonos en eso, obviamente tenemos que traer al mundo del marketing a este webinario. Yo no soy mercadóloga ni nada por el estilo, pero sé que muchos mercadólogos tienen que estudiar algo de psicología para poder vender, porque los mercadólogos saben, muchos de ellos saben a la perfección cómo funcionan nuestras mentes y cómo funciona precisamente la mente del consumidor. Y son expertos muchas veces en hacernos cometer ciertos errores emocionales para otros beneficios. Y no queremos demonizar el marketing ni poner en tela de juicio a ningún mercadólogo. Sabemos que sin el marketing la economía no se mueve, pero el consumidor sí tiene que estar mucho más consciente de las decisiones que toma. Porque el que nos vende sabe cómo funcionamos. Y no solamente lo que nos venden, sino las redes sociales, las aplicaciones, las noticias que vemos, los aparatos, todo está diseñado para que automaticemos estos procesos. Nosotros tenemos ahora mismo una facilidad de acceso a la información que hace cada vez más que nuestro sistema de procesamiento lento se use menos y se utilice más el procesamiento rápido, porque estamos muy propensos ya a la inmediatez de la información y la tecnología va más rápido y no nos ayuda en ese sentido. Entonces, cada vez que automatizamos procesos, cometemos errores en el camino en detrimento de nosotros y muchas veces en beneficio de otros. Muy a menudo, no utilizamos toda la información relevante disponible, sino que utilizamos una parte única y altamente representativa del total cuando estamos tomando decisiones. Nosotros estamos en gran parte, nuestro cerebro está sesgado a la hora de tomar decisiones. Y la tecnología, que evoluciona mucho más rápido que el hombre, es probable que impacte nuestra capacidad para procesar información adecuada y manejar los cambios a un nivel adecuado. Los humanos tomamos atajos mentales. Y yo traje 5 atajos mentales que nos hacen decidir emocionalmente. Hay muchísimos en diferentes bibliografías de, digamos que, estos atajos que toma nuestro cerebro para tomar decisiones. Yo traje solamente 5, porque yo quiero que me parecieron bastante curiosos e importantes, porque yo quiero que lo que hagamos con esto es que tratemos de evaluarnos a nosotros mismos de cuándo automáticamente y sin darnos cuenta cometemos este tipo de errores. Lo que nos va a ayudar realmente a minimizar las decisiones emocionales es la autoconciencia. Entonces vamos a traer y a describir 5 atajos emocionales que nuestro cerebro tiende a tomar a la hora de decidir, lo que impacta en el tema de los errores en la toma de decisiones. Camila, sí. Disculpa que te interrumpa, pero nos pide un participante que si por favor puedes poner la presentación anterior. Claro que sí. Esta. No, la anterior a los atajos. Esta. Excelente, muchas gracias. Perfecto.
cualquier cosa, al final le podemos dar para atrás sin ningún problema. De acuerdo, muchas gracias, Camila. Siempre. Entonces, los humanos, y esto es muy normal en los seres humanos, fuimos creados de esta forma, tomamos muchas decisiones en piloto automático. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos para liberar recursos cognitivos para decisiones más difíciles. Si nuestro cerebro tuviera que utilizar toda su energía y toda su conciencia para todas las decisiones que toma, o sea, fundiéramos de una forma que ni siquiera fuéramos funcionales de ninguna manera. Entonces, nuestros mismos cerebros han adoptado ciertos mecanismos para este tipo de cosas. Y a esto se le llama heurísticos o sesgos mentales. También se le conoce como heurística si lo podemos, si lo buscamos en algunos tipos de bibliografías. Entonces, los heurísticos son precisamente atajos mentales que permiten a las personas emitir juicios y resolver problemas de manera rápida y eficiente. Pero el problema con ellos es que no siempre lo hacen de la manera correcta. Y nosotros utilizamos esto sin darnos cuenta un 95% de las situaciones. Pero es ese 5% cuando nuestros atajos cognitivos pueden meternos en problemas y pueden maximizar los errores que tomamos a la hora de tomar decisiones. Entonces, para mitigar los efectos negativos, tenemos que ser conscientes de cuáles son algunos de los tipos de atajos mentales que nuestro cerebro toma y cómo podemos minimizarlos. Así que vámonos con el primero, y es el heurístico de disponibilidad. Heurístico de disponibilidad. Y vamos a ejemplificar este heurístico de la siguiente manera, con esta historia pequeña de este escenario que les voy a plantear. Digamos que Karen es una gerente que necesita promover a alguien a una posición de liderazgo. El grupo se redujo a 2 personas, Juan y Manuela. Ambos candidatos tienen fuertes habilidades de liderazgo, pero ambos también han cometido ciertos errores similares en el pasado. Juan, por ejemplo, una vez olvidó enviar un correo electrónico importante antes de irse de vacaciones, lo que provocó que un proyecto se retrasara. Mientras tanto, Manuela cometió un error muy similar mientras trabajaba directamente para esta misma gerente que la está contratando. En este caso es Karen. ¿Qué sucede con Karen? ¿Qué sucede con la gerente? ¿Qué sucede con nosotros en un caso así muchísimas veces? Y es que Karen va probablemente a recordar más vívidamente el error de Manuela que el error de Juan. ¿Por qué? Porque el error de Manuela la afectó a ella directamente, aunque el error de Juan fue bastante similar al de Manuela. Entonces, es más difícil para Karen recuperar la información de Juan, porque la información de Manuel está más disponible en su memoria porque le afectó a ella a nivel personal. Entonces, aunque ambos candidatos anteriormente cometieron errores que acarrearon consecuencias de la misma gravedad, el directivo, o sea, Karen, va a decidir ascender a la primera candidata, al primer candidato, es decir, a Juan. Este es un perfecto ejemplo de lo que es el heurístico de disponibilidad. ¿Qué ocurre cuando nosotros juzgamos la probabilidad de un evento en función de la facilidad con la que podemos recordar eventos similares? Podemos decir que pensamos que las cosas que son ciertas son las cosas que nosotros tenemos más cerca de nuestra memoria. Las cosas reales o las cosas están basadas en las opiniones, en los valores, en las creencias más recientes que yo tengo. Lo que dice este heurístico básicamente es que cuanto más accesible sea un suceso, pues más frecuente va a aparecer. Entre más viva sea una información, pues más fácil será de recordar. Y voy definitivamente a ejercer una decisión en torno a eso. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que este es Jorge.
Y Jorge está considerando dejar su empresa actual por una nueva, porque hubo recortes presupuestarios recientes donde trabajaba y pues fue degradado de su puesto anterior. Cuando Jorge empieza a leer sobre las experiencias de los empleados de la empresa a la cual él quiere mudarse, se da cuenta que allí sucedieron problemas similares, temas presupuestarios también y recortes presupuestarios anteriormente. Pero Juan no se vio directamente afectado por esos recortes en la otra empresa. Tomar una decisión basada en el heurístico de disponibilidad significa que Juan preferiría, diríamos que, cambiar a esta nueva empresa porque cree que es menos probable que pierda su trabajo. Sin embargo, si considera todos los hechos por igual, se va a dar cuenta que la nueva empresa puede ser una decisión arriesgada, porque su tasa de retención de empleados es también muy baja. Entonces, Jorge, tuvo una experiencia y en base a esa experiencia que tiene en su memoria de forma más reciente, pues está tomando una decisión sin considerar toda la información disponible, solo la información que está más reciente en su cabeza. Y esta es la forma en que funciona. Muchas veces nosotros tomamos la información más disponible, lo más novedoso, lo que tiene más cobertura mediática, lo que vemos en las redes, y asumimos que esa es toda la información disponible, cuando en realidad toda la otra información tiene mucho valor, pero no le estamos considerando porque estamos utilizando este tipo de sesgo. Y yo acabo de plantear dos ideas laborales o dos escenarios laborales, pero vamos a llevarlo aquí, a República Dominicana. La información más disponible generalmente que vamos a tener, por ejemplo, hay cierto nivel de sesgos con las aerolíneas dominicanas. Y recientemente, o bueno, hace un tiempo se estrelló un avión en Miami de Red Air. Y la gente dice, bueno, vi un accidente de avión en Red Air en las noticias, por eso es que no me monto en aerolíneas dominicanas. No hay un dominicano. Creo que no conozco al primer dominicano que no tenga esta postura. No solo por Red Air, sino porque también hay un preconcepto de que dominicano igual a con errores. Esto pasó con la aerolínea reciente de Arajet, que han ganado la confianza en base a tener los precios bajos, porque la gente de manera natural no confía en las aerolíneas dominicanas. ¿Por qué? Porque tiene la información más disponible. La información más disponible es que el dominicano tiene errores en sus aerolíneas, porque Red Air se cayó, o porque otras aerolíneas dominicanas como o que los dominicanos en general tienen errores con muchas cosas. Entonces, eso es lo que se cubre mediáticamente y lo creo como una verdad. Pero en realidad, las estadísticas de accidentes de Red Air versus otras aerolíneas o de aerolíneas dominicanas versus aerolíneas de otros países, realmente son mucho mayores los errores y las caídas de otras aerolíneas. Entonces, considerar toda la información disponible sería decir, ok, antes de yo decir que no me voy a montar en tal aerolínea, es decir, ok, ¿cuáles son las estadísticas? ¿Realmente las aerolíneas dominicanas tienen un problema con respecto a las otras aerolíneas de otras naciones? ¿O realmente tengo un preconcepto basado en lo que he escuchado, en lo que he visto en las redes, en toda la cobertura mediática que se le ha dado? Igual que pasa con los aviones. La gente le tiene miedo a los aviones, pero no le tiene miedo a los carros. Pero la estadística nos dice que es mucho más probable tener un accidente en un carro que tener un accidente en un avión. Lo que pasa es que los aviones tienen más cobertura mediática. Hacen la información más disponible para nosotros. Entonces, esto es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, porque entre más pública y grande se hace una información, más somos propensos a tomar decisiones sobre ella. Pasa mucho con nuestras emociones, que somos sesgados por las emociones que tenemos disponibles. Es decir, que cuando nos sentimos tristes, somos más propensos a recordar recuerdos, valga la redundancia, aumenta esa disponibilidad de recuerdos que están relacionados con estos mismos estados mentales. Por ejemplo, si nuestra pareja nos hace enojar, es más probable que recordemos heridas similares que ocurrieron en el pasado cuando estamos enojados.
Cuando estamos normales, probablemente ni siquiera las recordemos. Entonces, cuando estamos muy emocionales y tenemos emociones de este tipo disponibles, lo que podemos hacer un día es concluir que nuestra pareja no solo dice cosas hirientes y comienza una gran pelea, sino también terminar la relación, porque eso nos llevó a otras memorias, porque estuvimos sesgados por la información que teníamos disponible. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para controlar este sesgo? Tenemos que considerar toda la información disponible, no solo la que hemos visto recientemente. Tenemos que nutrirnos con estadísticas, leer opiniones, no repetir lo que la mayoría dice y no dar por sentado todas las noticias que vemos. Tenemos que dirigirnos a la plenitud de los hechos, tenemos que informarnos antes de tomar decisiones. Y si estoy tomando decisiones muy emocionales o estoy recordando más cosas porque me siento muy emocional, pensar, ¿será que estoy pensando en esta cosa solo porque me siento de tal manera? Cuando los pensamientos me inundan y no estoy pensando claro, ¿será que estoy pensando en este acontecimiento por cómo me siento ahora mismo? Y eso puede detener una mala decisión. Número 2. Tenemos al heurístico de representatividad. Y esto aquí cae todo el mundo. Bueno, en todos cae todo el mundo, pero aquí particularmente yo estoy segura que puede ser un gran problema. ¿Por qué? Porque esto ocurre muy automático. Es estimar la probabilidad de que una persona se comporte de una forma particular, comparándolo con un prototipo que tenemos almacenado en nuestra mente. Básicamente, puesto de manera sencilla, son los famosos estereotipos. Es que yo piense que Juana es una persona organizada porque es una mujer y en mi cabeza solo las mujeres son organizadas. Hay prototipos, hay estereotipos en nuestra cabeza. Y todo lo que tenemos alrededor vamos a tratar de acomoldarlos a estos estereotipos de manera automática. Y es esa automatización que debemos de detener. Debemos tener presente que naturalmente nosotros asociamos características con otras que no guardan relación. Por ejemplo, usted no se alerta cuando usted vaya a una calle oscura y ve a un hombre ensacado, formal, con un maletín que va caminando al lado suyo. No. Pero si viene una persona de color, con trenzas y fuertes, yo probablemente ya el corazón se me ponga a palpitar rápido. ¿Por qué? Porque hay una asociación de personas negras, en general, tienden a cometer más actos violentos. Y no es que no seamos precavidos cuando esa intención nos surge, pero no podemos categorizar a las personas en estos estereotipos que van a definir la decisión que voy a tomar. Y el problema más grande que tenemos de los currículums son las imágenes, precisamente porque favorecen estos atajos mentales. Y vamos a hacer un ejercicio sencillo ahí. Imaginemos que estamos buscando, vamos a obviar toda la información que estas personas tienen, vamos a entrarnos solamente en sus nombres y en sus fotos, a Raquel y a Rubén, y vamos a decir que tenemos una firma de servicio al cliente y estamos buscando a una persona que sea secretaria o secretario. ¿Cuál sería la persona que ustedes serían más propensos a escoger? Muy probablemente la mayoría escogió a Raquel. Muy probablemente. ¿Por qué? Porque asociamos secretario con organización, con efectividad y productividad. Y esas son palabras con las que asociamos a la figura femenina. Ahora, si yo les digo, ando buscando un financiero y una persona financiera y contadora, mucho más probable las personas escojan a Rubén. ¿Por qué? Porque hay cierto nivel de estereotipo con que los hombres son más efectivos en la parte numérica. Entonces, o por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál de los dos es el más organizado? Usted no tiene ni idea porque usted no conoce ni a Raquel ni a Rubén, pero usted probablemente diga Raquel. ¿O cuál es la persona más responsable? Dependiendo de los estereotipos que usted tenga, usted va a ponerle categorías y va a ajustar a estas personas a sus prototipos. Y eso va a sesgar sus decisiones. Las imágenes sesgan nuestras decisiones y a nuestro cerebro les encanta porque confía mucho en lo que ve, pero no son muy buenas a la hora de establecer los hechos. Entonces, para controlar este estereotipo,
este sesgo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que cuestionar nuestros estereotipos. Tenemos que realmente preguntarnos, yo estoy tomando esta decisión porque yo pienso que esta persona se amolda a este tipo de forma. ¿De dónde yo saco el estereotipo? ¿Qué yo pienso sobre este tipo de personas? Hay que cuestionarlos y hay que basarnos en la evidencia. Casi siempre tenemos que basarnos en la evidencia. Podemos escuchar la intuición y podemos hacerle caso a la intuición, pero tenemos que asegurarnos también que estamos considerando toda la información disponible. Y también tenemos que estar abiertos a considerar diferentes perspectivas, cosas que tal vez no habíamos considerado antes a la hora de tomar una decisión. Está el heurístico de simulación. Y una de las definiciones de este es que las personas determinan la probabilidad de un evento en función de lo fácil que es imaginar el evento mentalmente. Y bueno, una de las razones por las cuales el COVID trajo tanta conmoción y caos es que cuando nosotros estábamos oyendo eso en China, nosotros en verdad no nos estábamos imaginando que íbamos a vivir o sea, que era posible siquiera vivir en encierro, con máscaras, con restricciones de viaje, con escasez de papel higiénico. Eso era totalmente inimaginable, a pesar de la creciente evidencia de que este virus estaba propagando en el mundo. Entonces, nosotros muchas veces debemos pensar que las cosas pueden pasar, aunque no podamos visualizarlas a través de la simulación mental. Esto nos ayuda a tomar decisiones más precavidas y más cautelosas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Tenemos que, para no cometer este error de simulación, tenemos que tener la mente más abierta al cambio. Y una de las razones por las cuales las personas se encuentran en situaciones extremadamente precarias es porque no quieren pensar en el peor de los casos. Y no es ser extremistas ni pesimistas, pero tenemos que en algún lugar de nuestra cabeza evaluar la posibilidad de que el peor de los casos ocurra y estar preparados. Y hay una diferencia entre ser cauteloso y extremista, y esta es: uno lo espera y el otro está preparado por si llega. Entonces, no cometer errores de que si yo no lo puedo imaginar, en verdad eso no va a ser posible, sino tener la mente abierta a que estas cosas también puedan suceder. Y estos dos últimos tienen gran relación entre sí. Está primero el heurístico de prueba social, y esto todos caemos aquí. Y es esta idea de que si muchas personas están haciendo lo mismo, deben saber algo que nosotros no sabemos. Las personas asumen que la acción de las otras personas refleja un comportamiento correcto en una situación específica. Especialmente cuando no estamos seguros, estamos dispuestos a depositar una enorme cantidad de confianza en el conocimiento colectivo de la multitud. Cuando las personas no están seguras de hacer algo, señor, y eso nos pasa a todos, buscamos a ver qué está haciendo el resto, para ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Y en esa búsqueda y ese depositar esa confianza en la multitud, muchas veces cometemos grandes errores. Y antes de poner un ejemplo, quiero traer el heurístico de escasez, que es el último heurístico. Y estos dos van juntos, definitivamente van juntos entre sí. ¿Qué es el heurístico de escasez? Es cuando nosotros sentimos que algo se vuelve limitado y el artículo se vuelve menos disponible, entonces nosotros experimentamos un mayor deseo por él. Y yo se lo voy a poner los dos juntos en un ejemplo muy conocido para todos. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué relación hay entre el papel de baño y un virus? Lógicamente, es el jabón el que debe acabarse en el COVID. Pero por alguna razón que todavía mucha gente no entiende, todavía ni siquiera cuando lo compró, por qué lo compró, la gente se agolpaba por el papel de baño, se daba golpes por el papel de baño. Sin noticias de que se iba a acabar, sin noticias de que esto era una solución para el COVID, sin noticias de que estaba escaso. No había ninguna relación. Y aquí tenemos
los dos heurísticos trabajando de forma totalmente unida. ¿Por qué? Porque asumimos que si muchas personas están haciendo lo mismo, deben saber algo que nosotros no sabemos. Entonces todo el mundo vamos a comprar papel de baño porque todo el mundo está matando por papel de baño. Que todo el mundo estuviera comprándolo significa que pronto se va a acabar. Así que para no quedarme sin papel de baño, mejor lo compro. Y bueno, aunque no necesite, ahora lo voy a necesitar después. Así que de hecho voy a comprar mucho papel de baño. Ahí está el sesgo de escasez. Y como la demanda popular es tan grande, entonces tengo que correr a comprar. Tengo que pelearme por comprar. Y estos son los dos heurísticos que representan exactamente, no solamente con el papel de baño. Yo creo que también con las compras que se hicieron, con el consumismo, que todo el mundo se volvió loco, porque todo el mundo estaba volviendo loco. Y esta fue una fecha donde todo el mundo estaba tomando decisiones muy emocionales. Entonces la masa era emocional, imagínense entonces el más racional decía, bueno, pero ¿será que yo estoy loco porque todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo? ¿Será que debo de hacer lo mismo? Y esta idea de escasez, de que todo se iba a agotar, de que todo estaba cerrado, de que no sabíamos la incertidumbre, nos llevó también a tomar muchas decisiones emocionales en este tiempo. Yo conozco gente que todavía tiene compras en su casa almacenadas de la vez del COVID. O sea, de cuando compró la primera vez del COVID. Y esto no solamente pasa en el COVID, esto es un ejemplo gráfico también del heurístico de prueba social y de escasez. Y son los famosos Black Fridays. Nosotros vemos este tipo de cosas a las 4 de la mañana y decimos, wow, pero de verdad que estas personas no tienen juicio, pero muy probablemente nosotros estuviéramos ahí y hubiéramos caído en estos heurísticos, en estos errores. ¿Por qué? Porque asumimos las decisiones de la masa y tenemos miedo de que se acabe. Y el heurístico de escasez opera bajo la siguiente premisa. La gente se pone loca no porque no haya especiales, sino por temor a perderse un especial. Es cuando te dicen, bueno, mira este jean y a precio normal y este jean te lo voy a dar a mitad de precio. Realmente yo fui a la tienda a buscar un jean. ¿Por qué me están incitando a comprar el segundo jean aunque esté a mitad de precio? Eso es temor a perderse un especial. Pero si racionalmente pensamos, yo solamente vine a buscar uno porque no necesito otro, no entramos en el heurístico de la escasez. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para controlar estos sesgos? Tenemos que calmarnos. Tenemos que recuperar la perspectiva racional. Una reacción típica de la escasez es que nos bloquea la capacidad de pensar. Porque cuando vemos que algo que queremos se vuelve menos disponible, comienza una agitación física, una aceleración y tiramos la lógica por la ventana. Tenemos que pensar, ok, ¿por qué quiero este elemento en consideración? Lo quiero por la influencia, porque todo el mundo lo tiene, porque me están vendiendo que se va a acabar. ¿Por qué? Y cuestionemos las decisiones de la masa. No hagamos, señores, solo las cosas porque los otros lo están haciendo. Es mucho mejor ser pensadores independientes, un tomador de decisiones más independiente, valga la redundancia. Tenemos que estar preparados para rechazar la irracionalidad de las masas, aunque todo el mundo lo haga, pero también estar preparados para aceptar si son verdaderamente sensatas. Entonces, en resumen de estos 4 sesgos, lo hago rápidamente, está el sesgo o el heurístico de la disponibilidad, que tomamos decisiones en base a lo que tenemos más disponible, a la información mediática, a nuestras memorias, a nuestras experiencias. El de la representatividad, que tomamos decisiones basadas en estereotipos, en los prototipos que tenemos. El de simulación, que basándonos en qué tanto yo puedo imaginarme algo, bueno, va a ocurrir o no va a ocurrir. El de prueba social es que hacemos todo cuando vemos a todo el mundo haciéndolo. Y el de la escasez, que queremos todo cuando nos venden la idea de que se va a agotar. Si nos ubicamos en esta toma de decisiones, tenemos que, efectivamente, todos tenemos que decir que hemos caído obligatoriamente en alguna de ellas. Esta es simplemente la forma en que nuestro cerebro funciona. Y nos ayuda muchas veces, pero muchas veces cometemos errores por eso.
Entonces, aparte de estos consejos y herramientas que acabo de darle, quiero traer unas cuantas más que nos van a ayudar de manera diaria a practicar decisiones más intencionales y más deliberadas. Y el número uno, y yo diría que es el más importante de todos, porque tiene que ver con nuestra mente, es que lo que más nos va a llevar a tomar decisiones adecuadas es la mentalidad correcta. Mentalidad correcta. La mayoría de los multimillonarios tienen rasgos psicológicos comunes. Y uno de ellos es que ellos entienden la diferencia entre dos conceptos, entre dos tipos de mentalidad. Está la mentalidad de gratificación versus la mentalidad de anticipación. La mentalidad de gratificación es la mentalidad basada en la necesidad, en la gratificación instantánea, en las cosas más presentes, como las recompensas instantáneas como el dinero, por ejemplo, en las cosas materiales, en las cosas que no tienen trascendencia, no en los ideales. Por el contrario, la mentalidad de anticipación se basa en el deseo. Es la postergación de la gratificación. Tiene que ver con una mentalidad basada en ideales. Cuando tomo decisiones, no lo hago por recompensas instantáneas y materiales, sino lo hago porque tengo una visión a futuro. Los multimillonarios, generalmente, tienen una visión del mundo, de lo que quieren ver. Piensan en el futuro. No piensan solamente en el presente. No piensan qué voy a hacer mañana. Piensan qué voy a hacer mañana que va a influenciar lo que estoy viendo a 10 años de mi vida. Y somos personas muchas veces con la visión muy corta. Y si tenemos la visión muy corta, vamos a tomar decisiones muy cortas que no van a tener trascendencia futura. Entonces, ellos trabajan duro, no para el presente ni para el mañana, sino para el futuro, para la anticipación, para la visión del mundo, de lo que ellos tienen. Su motivación proviene de un lugar diferente, como el dinero. El dinero para ellos no es gratificación, son sus ambiciones, su gratificación. Es la anticipación de realizar una visión más grande. Ellos retrasan la gratificación, que es la clave para tomar buenas decisiones. Entonces, si tu patrón básico en esta vida es el hedonismo, es la satisfacción inmediata de tus necesidades o de tu gratificación instantánea, no vas a tomar buenas decisiones ni aunque estés muy pendiente de los sesgos. Nosotros debiéramos empezar a formular o llevar nuestra atención al deseo, a la trascendencia futura. Muchas personas andamos en la vida y ni siquiera tenemos un propósito, no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde queremos dirigirnos, no tenemos metas, no nos trazamos ideales, no tenemos visión. Entonces nuestras decisiones siempre van a ser muy poco trascendentales. Tenemos que ampliar la visión, tenemos que ser más idealistas y dejar a un lado las recompensas inmediatas, como el dinero, por ejemplo. Es cierto que el dinero es real y que todos lo necesitamos, pero si hay posibilidades de retrasar esa gratificación sin morir en el intento, ¿para qué? Para obtener ciertos niveles de experiencia, para obtener cosas que no necesariamente son materiales, pero cuando vemos a futuro, funcionan. ¿Qué es lo que pasa con las recompensas inmediatas? Nos suben la dopamina, nos sube este neurotransmisor del placer y de la recompensa. Pero lo que se ha visto en la ciencia es que a medida que las recompensas se vuelven un hábito, es decir, que ya sabemos que la vamos a esperar, el subidón de dopamina baja. Es decir, cobramos los 15, pero el 17 ya no tenemos ni idea de lo que queremos hacer con nuestra vida. Y ya nos desanimamos y ya tomamos decisiones muy basadas en que voy a recibir dinero el 30. Entonces, esta es la visión que quisiéramos cambiar. Y este es el tipo de mentalidad basada en la gratificación. YOLO, you only live once. Esta idea de lo quiero, lo tengo. Esta idea de me preocupo por eso después. Vamos a preocuparnos solo en el ahora. Porque puedo y me lo merezco.
Solo me importa el ahora. De algo hay que morirse, por eso me voy a dar, se me olvidó uno ahí, un gutazo, un trancazo, también. A diferencia de la mentalidad de anticipación. Como por ejemplo decir, esto puede esperar. Yo no necesito eso ahora. O ahora mismo tengo otras prioridades. ¿Por qué? Porque quien puede decir eso es porque tiene una visión a futuro. Aunque este esfuerzo parece que no vale la pena, tendrá un resultado tangible en algún momento de mi vida, porque estoy trabajando para eso. Quiero tener visión antes de actuar. Entonces, si tú quieres tomar decisiones efectivas, el primer paso, antes que volverte experto en los heurísticos, es decir, necesito obtener visión. Necesito ser un idealista. Quiero luchar por algo más grande, importante. Quiero encontrarle sentido a mi vida. Quiero tener una visión más abstracta. Porque los millonarios muchas veces tienen tanto éxito, no por sus recompensas materiales, sino por su visión. Entonces, no debemos de tener nuestra visión solamente en las recompensas materiales. Ese fue el punto 1, mentalidad correcta. Movernos de una mentalidad de gratificación hacia una mentalidad de anticipación. Número 2. Tenemos que incrementar nuestros niveles de autoconciencia. Son demasiadas las veces que nosotros andamos rápido, acelerados, automáticos, no consideramos la información. Pero tenemos que hacer un esfuerzo consciente para apagar el piloto automático. La gente dice, ¿cómo puedo mejorar mis decisiones? Detente. ¿Cómo puedo mejorar mis decisiones? Baja las revoluciones. Toma tiempo para pensar. Toma tiempo a la hora de tomar una decisión. Desde algo tan complejo como una inversión económica hasta algo tan sencillo como comerme un helado cuando he decidido que voy a hacer una dieta. ¿Por qué lo hago? O cuando voy a escoger a alguien para una posición laboral. ¿Estoy considerando toda la información realmente que tengo disponible? ¿Lo estoy haciendo por la forma en que me lo están presentando? ¿Estoy comprando esto? ¿Estoy comprando ese segundo gym porque me están diciendo que está un 50%, pero en verdad yo no lo necesito? ¿Lo estoy haciendo porque todo el mundo lo está haciendo? ¿Para qué lo necesito? ¿Por qué lo necesito? Son preguntas de autocuestionamiento. Pero si vamos tan rápido, esto va a ser muy difícil. Entonces tenemos que apagar un poco a veces el piloto automático. Número 3. Cuestiona tus acciones y tus inclinaciones. Cuestiónate a ti mismo. ¿Por qué me incliné hacia allá primero? Pregúntate a ti mismo, ¿por qué me siento más inclinado a tomar esta decisión que esta otra? ¿Por qué preferir este trabajo que otro? ¿Por qué preferir esta persona que otra? ¿Por qué elegir al hombre por sobre la mujer o a la mujer por sobre el hombre? Por ponerlo en escenarios laborales. Pero tenemos que cuestionarnos. Todo lo que hacemos y hacia dónde nos inclinamos, tenemos que cuestionar por qué nos estamos inclinando a ellos y tratar de, aunque incluyamos nuestros valores y nuestras intuiciones, lo hagamos de una manera racional y justificada. Desconfía de tus primeras impresiones. Las primeras impresiones, pudiéramos decir que a veces funcionan, pero son muchas de las veces que fallan. Entonces detente y piensa. No pienses que lo primero que tú pensaste sobre una persona, eso es. Yo tengo muchísimas personas que tuvieron primeras impresiones sobre mí, inmediatamente me conocieron, dijeron, o sea, totalmente, te fuiste en contra de todo lo que yo pensaba que tú eras, porque tomamos cosas aisladas y creamos un prototipo de persona cuando está muy lejos de la estadística y de la realidad. 5, incorpora las emociones en el tiempo correcto. Y esta palabra es clave, tiempo. A menudo tenemos que permitirnos y procesar la información para que tengamos una mejor solución. Antes de responder de inmediato, dame un momento, necesito pensar lo que te voy a decir. Tenemos que permitir que el tiempo incorpore. Recuerden que es un procesamiento más lento este. Incorporar este razonamiento cognitivo va a ayudar
a prevenir, a decir cosas más correctas y a decir o a tomar decisiones de las cuales luego, en verdad, tal vez no nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque tomamos tiempo para eso. Y número 6, muy importante, nunca tomes decisiones en un estado de intensidad emocional. Yo he oído a personas decir que se van en lloros y en crisis, que se van a divorciar. Inmediatamente retoman la compostura unos días luego, decían, no, en verdad, ¿en qué yo estaba pensando? O sea, cuando tú vayas a tomar una decisión, asegúrate de que tú estás en un estado que no es emocionalmente intenso. No importa lo veraz que suene, lo válido que sea para ti en ese momento, cada vez que vayas a tomar una decisión, recobra la racionalidad, recobra la tranquilidad, tómate un tiempo adecuado y entonces toma una decisión, porque nos va a salir muy mal sin intensidad emocional, porque recordemos que esto bloquea. La intensidad emocional bloquea nuestro razonamiento prefrontal. Entonces, no debemos tomar decisiones cuando experimentamos emociones intensas. Y aquí llegó el final de mi ponencia. Espero que les haya servido de mucho beneficio. Yo he aprendido mucho yo misma investigando sobre estos temas y me he dado cuenta de muchos errores también que he cometido. O sea que yo también soy una aprendiz. Lo ideal aquí es saber integrar nuestras emociones y esta nuestra razón para minimizar el impacto que estas puedan tener en las decisiones erróneas. Estos son mis contactos, mis redes, mis números, mis correos. Yo estoy a la orden y nos vamos a quedar un tiempecito más aquí también para responder preguntas. Así es, Camila, muchas gracias. El público ha hecho comentarios extraordinarios, aplausos virtuales. Muchas gracias. Vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas y la primera dice, ¿cómo alinear nuestras emociones con nuestro propósito de vida? ¿Cómo alinear nuestras emociones con nuestro propósito de vida? Precisamente, tenemos que tener un propósito para alinear nuestras decisiones hacia allá. Y yo siempre me hago esta pregunta. ¿La decisión que estoy tomando me aleja o me acerca a mi propósito? ¿Me aleja o me acerca a ese futuro que yo estoy visualizando? En esto que yo estoy invirtiendo mi tiempo versus esto, ¿aporta o no aporta? ¿Me encamina o no encamina? ¿Me detiene o me empuja a eso? Entonces tenemos que primero visualizar mi meta macro. Necesitamos visualizar el propósito, hacia dónde voy, qué es lo que busco, que esto sea una visión abstracta e inmaterial. Y entonces cada decisión que tomo la juzgo en base a, ¿esto realmente aporta a mi visión general? Esa es la única forma de llegar a ese lugar. Excelente, muchas gracias. ¿Qué debemos tomar en cuenta para tomar buenas decisiones que sí beneficien a mi persona, pero no afecten a los demás? Los sesgos y los heurísticos de los que hablamos es una de ellas. Tenemos que incrementar la conciencia de nuestras emociones, cuestionar por qué hacemos las cosas, evaluar si lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. ¿Tenemos influencias por las que lo estamos tomando? ¿Hay alguna noticia que vi que me impactó, que está llevándome a tomar esta decisión? Todo se resume en que yo pueda ser introspectivo, preguntarme a mí mismo, preguntarme sobre mis propios pensamientos, estar pendiente de los heurísticos que comentamos, la prueba social, el sesgo de simulación, la disponibilidad de la información presente. Todo este tipo de cosas pueden beneficiarnos a la hora de tomar decisiones. Gracias. Nos preguntan, ¿cómo podemos cuidar nuestras emociones frente a un jefe que actúa de manera que altere el estado de ánimo y emocional de los colaboradores? Eso es muy difícil porque los jefes están en una posición de autoridad. Pero yo escuché por ahí una frase que dice, no la voy a decir textual porque no la recuerdo, pero nada que cueste tu salud mental es un precio que tú deberías estar dispuesto a pagar. Entonces, por más que amemos nuestro trabajo, muchas veces estamos en retroceso cuando permitimos abusos, cuando permitimos maltrato.
Entonces, los límites, aunque fuesen autoridades, es lo más esencial. Y si esos límites nos cuestan nuestra labor, definitivamente tenemos que reevaluar si nosotros queremos estar en un lugar donde nuestra salud mental esté comprometida. Entonces, si estos jefes no afectan límites, tenemos que realmente evaluar si nos queremos quedar en ese lugar. Pero el límite sería la respuesta adecuada y cuidar nuestra salud mental, priorizarla por sobre todas las cosas. Sobre esto se repite la pregunta, Camila, de si existe algún método que nos permita neutralizar decisiones emocionales o ejercitar esa racionalidad a la hora de tomar decisiones, sobre todo en ambientes de tensión. Sí, la primera es el tiempo. Tenemos que separarnos de la intensidad. Tenemos que tomar tiempo para evaluar, para considerar todas las opciones disponibles. No podemos tomar decisiones de forma abrumadora. Y si alguien nos exige que las tomemos, necesitamos también poner un límite en ese sentido. Hay personas que, porque están en ambientes muy tensos, por ejemplo, las personas que se encuentran en estado de emergencias, que trabajan en esos departamentos, están muy entrenados en integrar estas dos cosas. Por ejemplo, en ambientes de tensión, poder llevar la racionalidad a pensar, porque las personas están al frente de nosotros y son personas, o sea, tenemos que tomar decisiones racionales. Y eso se ejercita. ¿A través de qué? A través de la exposición gradual a entornos de presión, y que en esos entornos de presión yo pueda utilizar el tiempo, utilizar mecanismos para calmarme, utilizar la capacidad de procesar rápidamente la información para ejercer un resultado. No hay un método como tal, pero sí podemos ser efectivos en la toma de decisiones cuando podemos gradualmente exponernos a estos ambientes y tomar el tiempo, incrementar la autoconciencia, cuestionar nuestras impresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los médicos pasan mucho tiempo entrenándose de emergencias. Antes de llegar a una emergencia real, los médicos pasan mucho tiempo entrenándose en este tipo de contextos y cometen muchos errores al principio, por eso están muy vigilados. Pero esta sería la forma, si nuestro ambiente laboral pues así nos lo demanda. Gracias, Camila. Y una última pregunta ya para cerrar la sesión y despedirnos es ¿por qué luego del COVID ha habido un estallido social? La gente pelea más. ¿Qué ha pasado? Bueno, eso puede ser muchas veces una generalización. Tal vez, de hecho, a la persona que me preguntó, en su alrededor, haya más personas enojadas y se la haya asociado con el COVID y esté cometiendo el error del heurístico de disponibilidad. Y pensar que todas las personas están enojadas y estar defensivo ante la exposición de otras personas. Entonces, yo creo que el COVID nos afectó a mucho para mal y a mucho para bien, pero yo creo que en general a muchas personas el COVID les elevó el sistema emocional, a pensar más emocionalmente, a reaccionar antes de reflexionar, a estados más volátiles que introvertidos. Entonces, ¿cómo nosotros contrarrestamos eso? Este fue un evento que nos equipó, o sea, nos dio a todos. Pero ¿cómo contrarrestamos eso? Evidentemente, siendo diferentes en ese sentido. O sea, logrando mantener esta perspectiva más racional, incrementar la autoconciencia, ser más pausados, no estar a la defensiva todo el tiempo a pensar de que yo creo que la persona está enojada también. Entonces, todo este revuelo emocional, realmente nosotros lo podemos calmar siendo personas también más racionales y colaborando en ese sentido. Quiero agradecerte, pero antes, saber si quieres decirle algunas palabras de despedida a tu público. No, muchísimas gracias de corazón por estar aquí. Para mí es un privilegio que tomen el tiempo para educarse, para escucharme. Lo valoro muchísimo y espero estar aquí pronto otra vez. Y sin más por la noche de hoy, muchísimas gracias a todos por haberse quedado con nosotros hasta el final. Llenen la encuesta que van a recibir a su correo, ese que registraron para acceder a este webinar.
Y en nombre de AFP Popular y nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, feliz resto de la noche. Muchas gracias y hasta la próxima entrega.